Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a la socialización del capítulo 6, Espacio y Tiempo en el Deporte, del libro Sociología del Deporte. El espacio y tiempo son indispensables en nosotros mismos y de las sociedades en que vivimos. Ellas son realidades subjetivas percibidas de modo distinto según las personas y sus experiencias vividas. Además, la percepción que tienen las personas relacionadas al espacio es considerada como distancia psicológica. Asimismo, el tiempo y espacio son construcciones sociales. Cada sociedad tiene una organización de estas que le son propias. Son partes constituyentes de las mismas. Son inherentes a cualquier actividad humana. Realizando un repaso histórico, en la Edad Media y épocas anteriores, los días y las horas no eran iguales, tenían una variación según la estación del año. El tiempo estaba regulado por rezos de madera y con relación al espacio era multifuncional. Allí se mezclaban una gran diversidad de actividades como la charla, la diversión, el juego, entre otras. Posteriormente, con la industrialización, el espacio y el tiempo se empiezan a regular y racionalizar. Las horas son las mismas cada día y se le asigna un lugar específico para cada actividad. Se empieza a valorar la realización de las cosas en un menor tiempo. Recientemente, la percepción del espacio y tiempo está siendo afectada por la tecnología, en donde se puede estar y no estar. Las herramientas tecnológicas nos sitúan en espacios a los cuales nunca hemos estado, pero esas herramientas nos hacen percibir como si lo conociéramos. Diversos autores mencionan la influencia del espacio en la contribución del comportamiento motor y actitudes sociales, así la relación del tipo de infraestructura y sus habilidades motrices. Posteriormente, desde una mirada psicológica, la relación existente entre el tiempo y el espacio. El espacio y tiempo varían a lo largo de la historia, varían según el tiempo cotidiano, varían según los siglos de vida de las personas. El desarrollo se ha transformado según las circunstancias socioculturales del momento. El proceso en la constitución del espacio y del tiempo deportivo se dio gracias a la construcción de 200 instalaciones deportivas, asimismo el cerramiento progresivo de algunas de ellas, debido a acciones violentas de los espectadores y jugadores. Asimismo, se evidencia el ideal de récord deportivo, exponiendo el resultado de una gran diversidad de personas realizando hazañas en tiempos más reducidos y a una determinada distancia. Ahora se caracterizará los elementos más importantes del espacio y tiempo en el deporte. En primer lugar, los procesos reglamentarios. La regulación del espacio y tiempo acaecida durante la industrialización era el reflejo de las transformaciones que tenían lugar las actividades sociales y deportivas. La reglamentarización progresiva del deporte moderno, la cual era por medio de acuerdos entre jugadores y organizadores, para que posteriormente algunos practicantes llegaran al compromiso de crear las reglas para regular las prácticas deportivas. Nuestro compañero Miguel Herrán continuará con la socialización. Se produce una segregación social. Los grupos sociales se ven de forma notoria en los escenarios deportivos. Por un lado, la burguesía observando un juego de tenis en verano se contrasta con un juego de fútbol cerca de las fábricas de textiles a media mañana de un domingo, único día de descanso para esta clase social. Testimonios relatan cómo espacios públicos se utilizaban para prácticas de deportes tradicionales. Un caso de esto los llamados frontones. Su distribución geográfica varía mucho de los escenarios para los deportes modernos, ya que los frontones están ubicados en zonas rurales. Estos se usaban para varias actividades de la comunidad, entre ellas bailes de algún tipo. Lo interesante es que se consideran de uso libre para la comunidad. Instalaciones racionales y reglamentadas. Las instalaciones deportivas cada vez más se van reglamentando y se deben a que cada vez deben ser más aptas para los deportistas. Cualquier cosa que influya en el rendimiento deportivo será foco de reglamentación. La reglamentación y la racionalización son impulsadas por las organizaciones deportivas en el que el concepto de espacio sintetizado se da por la famosa frase "lo funcional es hermoso". ¿Qué papel desempeña la política de los estados? El desarrollo del estado de bienestar configura el deporte racionalizado y en consecuencia sus espacios y tiempos de práctica. Los partidos políticos y otras organizaciones se incorporan en el discurso del derecho al ocio y se lucha para que la jornada laboral sea reducida. Todas estas iniciativas producen un contexto socioeconómico favorable y dan como resultado importantes logros en mayor disponibilidad para el tiempo de ocio. La segregación en el espacio es elitista. El espacio deportivo va siendo un bien cada vez más utilizado y a la vez más escaso. Es por eso que se debe regular su uso.
La población crece, las necesidades sociales aumentan y se diversifican. En cambio, el espacio deportivo sigue siendo el mismo. La desregulación. El espacio urbano y el medio natural son objeto de utilización deportiva, puesto que estos espacios forman parte del sujeto de forma individualizada. Cada persona escoge el espacio más adecuado para su práctica. El tiempo dedicado a esos espacios es bastante irregular a causa de la producción y la maquinaria, es decir, a la división del trabajo dentro del seno familiar. Pérdida de autonomía del espacio deportivo. Los espacios deportivos cada vez son más dependientes de la racionalidad del mercado, de las tecnologías y de la sociedad de consumo. En esos espacios prevalecen los intereses industriales, que se encargan de satisfacer las necesidades de quien usa dichos espacios deportivos. Diferenciación de los espacios y tiempos deportivos. Dentro de estas surgen 4 espacios deportivos. En primer lugar, instalaciones dotadas. En segundo, las que se adaptan a concepciones más instrumentales del deporte. En tercero, las que responden a dimensiones más expresivas. Y por último, las que se derivan a posiciones más críticas respecto a la sociedad. Esto infiere que cada vez hay mayores colectivos de personas que cambian sus patrones en relación al uso de su tiempo. De este modo, no es posible hablar del tiempo de un modo homogéneo. Variedad de independencias institucionales. Las instalaciones ya no dependen únicamente del sector público. Otras organizaciones asumen su gestión. Esto favorece el alejamiento progresivo de la normativa de instalaciones. Ofertas globalizadoras. El deporte es un sistema abierto que ofrece variedades en el tiempo de ocio. Los espacios de práctica deportivas están relacionados con ofertas como restaurantes y atracciones. Las personas disfrutan del deporte y al tiempo de otras actividades de ocio. La diferenciación en el espacio y el tiempo deportivos según el género. Las diferencias y las implicaciones que tienen en la vida cotidiana intervienen en la socialización masculina y femenina. Afectan de modo que tienen mujeres y hombres al momento de emplear el espacio en el tiempo en espacios deportivos. Las mujeres en edades pequeñas muestran mayor habilidad a la hora de desenvolverse en espacios pequeños, mientras que los hombres emplean mayor capacidad en espacios grandes. Pero estas diferenciaciones persisten en edades adultas. Estos patrones de comportamiento se producen en un uso de los espacios para el deporte. Las chicas jóvenes en esas etapas se manifiestan de modo menos acentuado, pero lo son mucho más para las mujeres mayores y de clases bajas. En cuanto a los hombres, tienen un mayor porcentaje de estadios, mucho más grandes que instalaciones tanto descubiertas como cubiertas. La organización del espacio puede conducir a que las mujeres se sientan más o menos a gusto en el mismo lugar y les sea más familiar o ajeno. Esto permite que puedan realizar en mayor o menor medida sus aspiraciones. La variable género también es altamente diferenciadora por lo que se refiere al uso del tiempo para la práctica deportiva, incluso dentro de un mismo grupo de edad. Según un estudio en Madrid, Cundinamarca, los hombres van más a diario por las mañanas a hacer ejercicio que las mujeres, pero ellas practican algo mucho más a diario que ellos por las tardes. Los autores mencionan en un concepto central la interpretación de resultados de una investigación en el modo de la vida de parejas, estas cuales se pudieron observar que estas comparten las actividades domésticas, laborales, etc. Estas demandan mucho tiempo e impiden la proliferación del deporte. En ocasiones se dará en tiempo libre, el cual no significa que en este se aprovechen para hacer deporte. Sin embargo, se pudo determinar que las mujeres dedican por término medio menos tiempo que los hombres a la práctica deportiva. Es claro que las disposiciones para hacer deporte ya no dependen de disponibilidad de tiempo, sino de sus obligaciones. Los impactos del espacio y del tiempo deportivos en la sociedad. Hoy en día, el deporte es lo suficientemente importante para generar huellas tanto en tiempo y espacio en las distintas sociedades. Esto trae implicaciones económicas, culturales, urbanísticas, de orden público, tecnológicas, entre otros impactos. La construcción masiva de espacios para la realización de prácticas deportivas, la creación de lugares de trabajo. El realizar deporte en zonas naturales ha generado empleo y turismo en sitios que solían ser muy poco concurridos. El aumento o la disminución de los precios del suelo y alquileres.
Por ejemplo, en los estadios de fútbol que hacen que el entorno sea percibido de modo negativo para hacer una zona residencial, por el ruido, los altercados que suelen pasar, etc. La creación de fandoms. Estas son zonas o espacios donde abundan fanáticos de un equipo o un deporte específico. Por ejemplo, en las ciudades de acá de Colombia, en Medellín, en Bogotá, el arraigado fanatismo hacia los equipos de fútbol colombiano, ya sea Nacional, Santa Fe, Medellín, Millonarios. Y en otras zonas, como digamos Boyacá, es más enfocado hacia el deporte del ciclismo. Los cambios en la percepción del espacio y del tiempo subjetivos. Esto se da gracias a la tecnología, los avances tecnológicos que facilitan la práctica deportiva en sitios en donde se creía imposible acceder. Digamos, en el esquí, los helicópteros que ayudan a que la gente llegue a partes donde creía o solía pensar que no podía llegar. La construcción de identidades colectivas. Es como un deporte, una instalación deportiva o un evento generan lazos y costumbres en una sociedad determinada, por ejemplo el Tour de Francia, la NBA, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, entre otros. La complejidad de los impactos. Impactos positivos que pueden ser anulados por otros negativos. Eventos, instalaciones y mismos deportes pueden traer beneficios, pero a la vez pueden traer contras en determinados sitios. Impactos negativos a largo plazo, que se sobreponen a los positivos. Inversiones o alquileres que terminan disminuyendo o afectando al propietario en el futuro. Conflicto de intereses. La distinta postura de los habitantes de una sociedad frente a eventos o construcciones deportivos, unos a favor, otros en contra. Y por último, el hiperdimensionamiento de los impactos. Este suele ser percibido más negativamente entre quienes no los son afectados que quienes en realidad sufren el cambio.